Siendo las 15:35 horas, nos reunimos en esta sesión ordinaria número 48 del Consejo Académico de la Facultad de Humanidades, el día 14 de mayo del 25, con las y los siguientes consejeros académicos: Iturralde, Casartelli, Martino, Bañuls, Amalfitano, Sablenga, Moure, Coronel, Santos Ibáñez, Vargas Morán y Del Moral. Inicialmente, antes del informe del señor decano, la señora vicedecana a cargo de la Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades, doctora de Cañueto, va a hacer una presentación sobre el sistema argentino de créditos académicos universitarios. Ahí ya podemos hablar. Bueno, buenas tardes, gracias Roda. Bueno, la idea es presentar un poco lo último que tenemos respecto de este tema, que es el tema que en estos momentos nos ocupa en relación al sistema universitario argentino, y que lo que yo estoy trayendo tiene que ver con la última reunión de ANFE en la que participó la Facultad de Humanidades de mi persona. Como ustedes saben, nosotros participamos, tanto el decano en CODESOC como en el caso mío en ANFE, que es la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación, ¿sí? Podríamos decir una confederación que está representada a todas las facultades nacionales, ¿sí? Y que de alguna manera sientan postura respecto de los diferentes temas que nos aprenden. Y además es una red interesante de contención y también de intercambio. Bueno, la idea es, en la última reunión de ANFE, que fue el 28 y 29 de abril, justamente de abril de este año, el tema fue, había dos grandes temas, pero uno de los temas más preocupantes era el sistema de créditos, que como ustedes saben, ya por ahí tienen conocimiento. El sistema de créditos, en cuanto a su primera resolución, surge a finales de 2023. Podríamos decir en el mismo momento que el gobierno anterior se cambiaba la gestión, porque es de noviembre del 2020. Si bien en ese momento se hablaba del sistema de créditos, no se establecían algunas cuestiones que lo que hoy se pretende al menos es unificar, poner de acuerdo u homogeneizar respecto de todo lo que es el sistema de educación superior universitaria. ¿Por qué digo esto? Porque la primera resolución no tenía demasiadas definiciones y hasta se pensaba que cada universidad iba a otorgar los créditos de acuerdo a cómo mejor le pareciera. ¿Bien? Esto, provocó, por supuesto, una gran incertidumbre entre nosotros y entre otras cuestiones, por ejemplo, ANFE solicitó de que hubiera una definición desde el Ministerio de cuánto es un crédito y de cuántos créditos tiene que tener una carrera. Esto y otras asociaciones también. Bueno, en definitiva, llegamos al día de hoy y lo que tenemos vigente es una normativa que es del 26 de abril del 2025, que es la 556. Yo lo que pretendo hacer hoy es, que lo he conversado con el decano, es simplemente una presentación respecto de qué son el sistema argentino de créditos, porque creo que no solo hay que presentar al Consejo Académico, la semana que viene nos reuniremos con los directores para presentar el tema, lo mismo que en algún momento con graduados y también luego con los estudiantes, con el cuerpo de estudiantes, porque obviamente que esto está relacionado íntimamente con los planes de estudio, ¿sí? Así que de alguna manera ustedes interrúmpanme, yo todo aquello que pueda decir. Quiero decirles que hay definiciones, y antes de comenzar, justamente recién le decía al decano, el lunes va a comenzar ANFE, va a realizar un curso como de capacitación técnico-administrativo para todos los secretarios académicos de todas las facultades nacionales, con la idea de unificar criterios, porque piensen que lo que hagamos nosotros va a
Esto sería como lo más general y al efecto de conocer todos el sistema de crédito. Bueno, en principio, ¿qué son los créditos? ¿No? Una palabra bastante particular. Créditos son unidades que se asignan a los componentes de un plan de estudios a los efectos de cuantificar el volumen de trabajo de los estudiantes en cada componente, entendiendo cada componente como asignatura, por ejemplo, ¿sí? Yo lo voy a ir desplegando de a poquito, empecé por lo más general hacia lo más particular. Los créditos no regulan cuántos años de duración tiene o debe tener un plan de estudios. No lo hace directamente, pero sí lo hace indirectamente, ¿sí? Sino cuánto tiempo debe durar cada año académico. Define en una relación de cantidad cuánto es un año académico y cuánto una carrera de 4 años, ya llegaremos al final, cuántos créditos tiene que tener una carrera de grado, de pregrado, y de cuánto, si son 2-3 años para pregrado o si son 4 años para grado. ¿Bien? La vigencia, según la normativa que tenemos hoy, es que tiene, esto es al día de hoy, ¿no? Todo puede cambiar, como ya sabemos. Tienen que estar presentados todos los planes de estudio con créditos, con el sistema de créditos, a partir del 1 de enero del 2027 con una prórroga de 2 años. ¿Sí? Los créditos pueden asignarse a los planes de estudio existentes sin implicar un cambio o reforma de carrera. Si bien esto es así en la teoría, sabemos que en la práctica no lo es, porque la mayoría, por lo menos en nuestro caso, tal vez haya carreras nuevas, por ejemplo en el caso de esta facultad, que también quiero decir que no es lo mismo hacer un sistema de créditos para una facultad con una carrera o con 2 carreras, a hacer, ¿no? Adecuar un sistema de créditos para una facultad que tiene 20 créditos. ¿Sí? Eso desde ya. Y que tiene además otras prácticas y otras lógicas, como son las prácticas y las lógicas de las humanidades y las ciencias sociales, que no son las mismas ni de las ingenierías ni de las exactas. Bueno, yo creo que más allá de que no nos obliga, me parece que sí puede ser una oportunidad para poder realizar algún cambio o reforma si los departamentos así lo ven, lo requieran, los docentes nos pongamos de acuerdo, consensuemos, etc. Porque sí creo que va a haber que modificar algunas cuestiones, porque cuando empecemos a trabajar con los números solo nos van a marcar la necesidad de hacer algún tipo de reformas o de actualizaciones. ¿Sí? La estimación del volumen de trabajo de los estudiantes y la asignación de crédito no es una ciencia exacta. ¿Por qué se dice eso? Porque no es una tabla que podamos aplicar, sino que hay que verlo particularmente. ¿Sí? Y ahora espero ser más clara en lo que viene. Lo fundamental de esto es que el sistema de créditos es un cambio de paradigma, porque nuestro paradigma, en general nuestro paradigma más tradicional, está, se ve desde la perspectiva del docente. Nosotros somos quienes armamos el plan de estudio, nuestro PTD, en función de los contenidos del plan, y armamos nuestro PTD con la cursada, con aquello que nosotros creemos que los estudiantes tienen que hacer, si bien planificamos, ¿cierto?, acciones pedagógicas respecto de aspectos de la teoría, aspectos de la práctica, aspectos de la experimentación, etc. Podríamos decir que nuestro trabajo, si se quiere, en general, nosotros nos ocupamos de la cursada. ¿Sí? Bueno, hoy no solo va a haber que ocuparse de la cursada, cuando hablamos del tiempo del estudiante, sino también, porque no es por cursada, es por aprobación de la asignatura, ¿sí? O de la materia. Por lo cual también vamos a tener que contemplar el tiempo de estudio del estudiante para los finales, en caso de así tener, en caso de que la materia tenga un final, que siempre la materia va a tener un final, porque siempre va a haber estudiante, así como por más que la materia pueda ser promocional, siempre va a haber una instancia de final para aquellos que quieran tomar esa instancia. Bueno, básicamente, ¿qué es el volumen? El volumen de trabajo del estudiante es un elemento clave en la educación basada en los resultados
del aprendizaje. Antes lo poníamos en la enseñanza, ¿cierto? Ahora lo ponemos, el paradigma es en el aprendizaje. Dice que en comparación con el paradigma tradicional basado en el profesor y en los insumos, requiere cambios radicales en los roles. Yo creo que requiere un cambio primero de poder aceptar, ¿no es cierto?, este tipo de paradigma y después ir de a poco trabajando sobre los cambios que cada asignatura, que cada departamento vaya. Bueno, un poco como para ejemplificar, ¿a qué se denomina tiempo total de trabajo académico? ¿Qué es lo que incluye el tiempo total de trabajo académico de un estudiante? Incluye básicamente dos cosas: la horas de interacción pedagógica, horas de interacción directa en un entorno de aprendizaje que puede ser presencial o virtual entre el profesor y los estudiantes. Esto incluye conferencias, seminarios, actividades de laboratorio o taller, actividades clínicas, de campo, prácticas y cualquier actividad del plan de estudios que requiera una presencia física o virtual del estudiante con el profesor. Ayudante de cátedra, supervisor de prácticas u otra persona responsable del proceso de aprendizaje. Se denominan horas de contacto. ¿Se entiende? ¿Sí? Son las horas en las que nosotros damos las clases, por ejemplo, ¿no? Nuestras clases, de cualquier tipo de clase que damos, cuando estamos con el estudiante fehacientemente. ¿Sí? Y ese fehaciente incluye la virtualidad. ¿Bien? Bien. Claro, acá es un ejemplo. Esto es lo que hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, la semana, de lunes a viernes, nosotros ofrecemos, cada departamento, cada carrera ofrece, ¿no es cierto?, hace una oferta que se divide en determinadas asignaturas. Esto significa las horas de contacto, las horas de clase que nosotros tenemos, que pueden ser las clases teóricas, las clases prácticas, las clases del auditorio, ¿sí?, o las clases de observación que hacemos por fuera, interesa, prácticas profesionales, ingresa todo. Son esos horarios, esos momentos en que nosotros estamos fehacientemente con el estudiante. Esto, por ejemplo, en este caso, se asignan 13 horas semanales, ¿no? Eso sería el contacto con el estudiante. ¿Qué es lo que hay que contar ahora? El trabajo independiente. Es el trabajo que hace el estudiante. El tiempo empleado por los estudiantes, que además de las horas de contacto que tenemos, necesita para alcanzar los resultados de aprendizaje de un determinado periodo, unidad de estudio o asignatura. Este tiempo incluye todas las actividades que el profesor exige a los estudiantes para prepararse para clases, seminarios, periodos de aprendizaje que se producen como parte de horas de contacto. Por ejemplo, revisar apuntes, recopilar, seleccionar información, revisar, estudiar, materiales de aprendizaje, completar tareas, preparar proyectos, disertaciones, realizar trabajos prácticos individuales y grupos. Todo esto se llaman horas independientes. Son el tiempo que le insume a un estudiante hacer lo que nosotros le pedimos que haga como parte del proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, como para graficar, volvemos al mismo cuadro. Nosotros tenemos las asignaturas, tenemos las horas de contacto, que ya teníamos las 13, y a eso le tenemos que asignar un número de horas que, de acuerdo a nuestra asignatura, entendemos que depende de acuerdo a las actividades que le estamos dando, el estudiante necesita, ¿no? En este caso, se cuentan las horas semanales y nos da 39. Quiero hacer una aclaración, porque hay que dividir 3 barrios o 3 barras. Una cosa son las horas del plan de estudio, otra cosa son las horas de crédito y otras cosas son estas horas de trabajo pedagógico. ¿Sí? Bien. Esto sería, de alguna manera, acá tenemos el plan de estudio, las asignaturas, las horas de contacto, el plan de trabajo, 39 horas semanales. O sea que el volumen del trabajo total del estudiante son las horas de contacto más las horas de trabajo del estudiante, incluido los finales, o por lo menos, se estuvo hablando, se seguirá conversando, por lo menos 1 o 2 llamados al final. Hasta un lugar podemos, ¿no? Digo,
Yo les pido, por favor, no maten al mensajero. Yo solo estoy trabajando con lo que se nos explicó. ¿Sí? Todavía todos estamos pensando cómo lo vamos a hacer, pero quiero que entiendan que lo que antes nosotros nos preocupábamos por la cursada, ahora nos tenemos que preocupar por el resultado del aprendizaje del estudiante. Y ese resultado, ya vamos a ver, el resultado del aprendizaje es cuando termina la materia y cuando aprende. ¿Quién calcula eso? Lo calcula, ahí está el problema. Por eso decía qué difícil que es una facultad nuestra, porque lo tiene que calcular cada asignatura. Y ahora voy a decir, los cuerpos docentes. Y yo creo que hay una manera de hacerlo. Yo lo único que pensé es una manera para que sea más fácil. A ver, después vamos a ver si es así. Si ustedes están de acuerdo o no. Un paréntesis, yo lo hice para la asignatura y a nosotros en el plan de estudio de la carga de 96 horas, considerando algo básico, que es muy poquito de actividad autónoma, en la discusión, en los primeros años se espera que la actividad autónoma sea menor y en los años posteriores mayor. A nosotros automáticamente se nos multiplica el tiempo necesario para la aprobación. Haciendo ese ejercicio, llevándolo a la cantidad de asignaturas que tiene de sociología en el primer año, te lleva que el estudiante necesita por lo menos una dedicación de 8 horas para poder complementar lo que es el tiempo real del trabajo total por día. Eso supone que... Con el plan con el plan actual. Está bueno porque explica cosas que a veces el estudiante, que nosotros pensamos las horas de cursada ya está, tiene una cantidad de exigencia por semana que no le permite hacer otra cosa que dedicarse a esto. Y si hace otra cosa no puede dedicarse a esto. Es una ecuación muy simple. 8 horas por día, más 2 horas de colectivos, más 1 hora y media para comer entre mañana, digamos, no ni siquiera para almorzar, para merendar o desayunar. Sumándole las 8 horas de sueño, te quedan 3 horas por día para otra cosa de tu vida. Entonces, es bastante lógico y eso empieza a explicarnos algo, a veces no entendíamos, de por qué cómo se producen los procesos de pérdida de estudiantes. Esto lo explica fácil, pero bueno. No, estamos intentando. Claro, todos estamos poniendo, pero es interesante también que ustedes lo conozcan, porque esto van a ser debates que se van a llevar anterior, no solo de las asignaturas, lo de departamentos. Bueno, de acuerdo a la resolución actual, la resolución anterior decía que un crédito era igual a 30 horas. Ahora cambió y da un marco de flexibilidad y dice que un crédito es igual a 25 o 30 horas de trabajo del estudiante. Es decir, formado por las horas de interacción pedagógica, nuestra labor con ellos, más las horas de trabajo que también. Un año académico, acabamos de estar. Un año académico son 60 créditos. No necesariamente tiene que ser este número, pero ahora hay un número que hay que seguir, ahora valorar, pero digo, para que tengan una referencia. Un año académico son 60 créditos. 1.500 horas de trabajo del estudiante. ¿Sí? Ahora, porque hay que saber esto. También la resolución nos dice cuántos créditos tiene una carrera, porque acá viene el tema. Las carreras de pregrado tienen 120, aquellas que tienen 2 años de duración. No es nuestro caso, ni nos preocupemos por esto. Empezamos de acá para abajo. Carreras de pregrado reguladas por el Estado, 180 créditos, con 3 años de duración. En el caso de humanidades, las carreras de bibliotecario y la tecnicatura, o cualquier tecnicatura que la facultad vaya a diseñar o crear. Las horas de interacción pedagógica se establecerán tomándose en cuenta la regulación específica. Ya no les están diciendo cuánto tiene que ser. Carreras de grado, está más compleja, que son las licenciaturas y los profesorados. 4 años de duración. Mínimo 240 créditos. A ver, quiero decir algo que se dijo al principio. Esto se establece de acá en adelante. O sea, las carreras que ya están, 5 o 6 años, bueno, están. O sea, hay que hacer modificaciones, habrá que hacerlas, pero es necesario. Lo que sí está diciendo es que a partir de ahora, cuando uno diseña una carrera, tiene que tomar en cuenta. Teníamos 2007, pero ahora vamos a 2100. Claro.
2100. Pero son horas de acción pedagógica, no son las horas del plan, Claro. son diferentes. ¿Se entiende? La chica todavía. Lo ves la chica muchísimo. En acción. Miren, acá más o menos para ver un ejemplo. Hay dos ejemplos. Si fuéramos muy ordenados, nosotros tenemos carreras de 4 años, las de grado, hay que dividir 60 créditos por año, porque más de 240 no vamos a tener. O sea, ¿qué es lo fácil de hacer? Bueno, ya sabemos cuánto dura una carrera. El total, en 4 años dura 240 créditos. Bien. El tema es, ¿cómo distribuimos esos 240 créditos en los años que tenemos? Puede ser de esta manera, de forma ordenada, con 60 créditos, o puede ser 58, ya lo verán en la 58, 52, 60, ¿entiende? Bien, eso no sería el problema. El tema está acá. ¿Cómo definimos? 1500 son las horas mínimas de trabajo. ¿Está? Pero esas 1500 no son de una materia, son del año. O sea que un año tiene 2 cuatrimestres, y 2 cuatrimestres, por lo general nosotros ofertamos 6, 8 materias, entre 6 y 8, ¿no? En general. Bueno, hay que distribuir estas 1500 horas de trabajo del estudiante entre las asignaturas. Y yo creo que ahí va a ser la complejidad. Porque esto lo tenemos claro, porque esto ya está dado, nos lo dan, ¿sí? Que puede modificarse estos poquitos, no hay problema. Esto es lo que más es el total. Este total incluye, en el caso de las licenciaturas, la tesis, en el caso de los profesorados, la práctica específica. Entonces, si nosotros tenemos que 1500 horas por año, el estudiante tiene para 6000 horas totales de trabajo. ¿Sí? 6000 horas son las que tiene que incluir un estudiante para tener los 140 créditos. Acá esto establece una posibilidad. 2100 es lo mínimo. Horas de contacto, como decimos, ¿no? Y ahí es un poco lo que Quique decía. Ahí nosotros vamos a tener que establecer qué pasa, porque no es lo mismo un primer año, donde el docente tiene que estar mucho más en contacto con el estudiante, porque el estudiante tiene que ingresa a la universidad, ingresa a la facultad, ingresa a la carrera, ingresa a un sistema diferente y donde necesita de ese contacto, ¿no? Por ahí, bueno, vamos a tener que trabajar con grandes niveles de autonomía al final de la carrera, pero eso no quita que no tengamos que supervisar, no tengamos que dictar clases, etc. Esa es una posibilidad. Esta es otra, más o menos parecida, para entender que por ahí podría ser al revés. Yo acá pondría más, en el primer año pondría 62 créditos y bajaría hacia el final. Pero bueno, eso haría yo, pero digo, no todas las carreras son iguales. Bueno, y eso va a ser parte de las negociaciones. Bueno, hasta hoy, ahí termina. Sí, termina acá. Ya con esto los abrumé. Bueno, esto es lo que se planteó en ANFE, lo que está vigente el día de hoy. Hoy, si nosotros tuviéramos que presentar un plan de estudio, que de hecho nosotros mandamos el traductorado antes, igual vamos a tener que adecuar todos, pero digo, hoy hay que pensarlo desde esta lógica, ¿no? Desde esta lógica de 4 años, si es una carrera de 4 años, si es de grado, desde una lógica de 180, si es una tecnicatura. Un comentario, una pregunta. Sí. Vos empezaste diciendo que esto entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2027. De acuerdo a lo que dice una prórroga de 2 años. Sí, de acuerdo a lo que dice la norma. Eso indica que, mal o bien, en los próximos 5 años nosotros tenemos que estar teniendo esto lo más desarrollado posible, siempre y cuando se mantenga, porque no vamos a poder evitar. Un paréntesis, hoy lo hablamos con Gladys. En realidad, esto tiene que ver, resulta del acuerdo entre el CIN y el CRU, que es lo que logra mantener esto más allá del gobierno actual. El gobierno actual esto no le interesa, pero el CIN y el CRU dicen, bueno, esto tiene que estar vigente. Es lo único que nos permite pensar que esto va a continuar.
aún cuando este gobierno continúe. Claro. ¿Sí? Porque la lógica, tal vez, o el sentido primero, que tiene que ver con estos puntos, estos famosos 7 puntos que los rectores se pusieron de acuerdo, de los cuales uno de ellos tiene que ver con la internacionalización. Y esto es internacionalización. Esto Claro. es el sistema que viene del mundo funcional. Y además también es el interior, ¿no?, de nuestro sistema universitario, porque la verdad es que a veces es muy complicado cuando un estudiante se pasa de una facultad a otra, de una universidad a otra, pareciera que viene de un mundo diferente, ¿no? Entonces, ahora lo que se le va a observar es la cantidad de créditos. ¿Esto genera flexibilidad? Sí. ¿Genera posibilidad para los estudiantes? Sí. ¿Genera posibilidades para agilizar o flexibilizar o innovar y actualizar planes de estudio? Sí. Ahora también seamos realistas, esto también tiene, hoy lo hablábamos también con Quique, encierra una verdad. La verdad es que en un contexto tan difícil como estamos hoy, ¿no?, el Estado nos puede decir, bueno, ustedes ofrecen un plan, prometen un plan de 4 años, de 5 años, y termina una persona en 8 o en 10, no lo puede terminar en 8 o 10. Entonces están estafando a la persona y al Estado. Bueno, eso pueden ser argumentos que yo creo que se van a utilizar. Pero bueno, yo no puedo decir mucho más que esto, que es lo que hay hoy. ¿Que puede ser modificado? Y acá todo se puede modificar. Así que hoy es esto. Tal vez el año que viene es otra cosa, pero nosotros sabemos que en breve vamos a empezar a trabajar con los planes de estudio, porque también hay muchas cuestiones que consensuar. Esto no va a ser una imposición. De hecho, no va a ser una imposición ni de la Facultad de Humanidades. También tenemos que esperar que la universidad, ¿no es cierto?, y a través de la Secretaría Académica, también nos tengamos que reunir los secretarios académicos, será ahora, la escuela de selección, no sé, pero digo, en algún momento la universidad también tiene que tomar las riendas del asunto, porque tiene que encauzar que todas las facultades cumplan con las normas y esta norma se lo dice. ¿Sí? Nuestro caso es un caso complejo y peculiar, porque somos una universidad en sí misma nosotros, por la cantidad de... Pero bueno, el trabajo y la capacidad de los profesores. Pero está bien. Bueno, no sé si alguien me quiere hacer una pregunta. Sí. Entiendo que el espíritu de esta reforma tiene que ver con agilizar las carreras, ¿no? Que no sean tan largas, ¿no? Reducir los contenidos. Entiendo que el espíritu del 2023 y del gobierno que lo indicó por primera vez debería haber sido ese. Y pensaba esto de la enorme carga subjetiva que hay detrás de la atribución de horas al trabajo independiente de los estudiantes. Por ejemplo, pienso, ¿no? Una simple profesora, ¿no? Pienso que leer Revolución y Guerra un capítulo y puede llevar 6 horas. O meses, como me pasó a O mí. meses, entonces digo, yo le atribuyo una cantidad de horas en función de un criterio que me es propio, que en realidad puede no representar. Pensaba en esto respecto de cuando, por ejemplo, nuestros cargos docentes, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de horas por la que nos pagan, en las que se incluye el preparado de clases y ensayos. Y a mí me lleva a preparar la clase. 6 meses porque me enrosqué con un tema, nadie me la paga, ¿cierto? Tiene que ver con mi propia voluntad y responsabilidad, o si por lo contrario, no preparo mis clases. Vengo siempre con la hojita amarillita que doy hace 20 años, pero me pagan la cantidad de horas que se pone en mi cargo. Hay como una cuota Yo te voy a decir algo, Cintia, que se dijo en Anfi, que yo le comenté aquí. No, perdón. Perdón, sí estoy yo también. Micaela, mirá, una cosa que se develó ahí, es que al gobierno esto no le importa. No le importa. Realmente no le importa en términos del sentido que tiene. Y lo iba a derogar. Pero las universidades privadas le dijeron, no, por favor, porque así no se puede. Entonces, también lo hablábamos hace un rato con Quique, yo creo que la complejidad está en las universidades públicas. ¿Por qué? Porque tenemos tradiciones, porque tenemos formas de tomar decisiones que son muy diferentes a las lógicas tal vez más comerciales, más instrumentales, más de una racionalidad
estudiantes, que no había estado, pero de por última la culpa va a ser nuestra, de primero y de último. No sé, igual que el tema garantiza que el estudiante que es trabajador, que tiene familia, va a tener esa carga horaria que la pautamos en los años. Va a ser haciendo de una materia, de a dos, el tiempo que pueda. El planteo y la dificultad estaban en todo. El trabajador incluso una materia, un gran esfuerzo, pongamos el esquema que pongamos, va a seguir haciendo una materia. Como entiendo que se reduciría la presencialidad, entonces ese tiempo que el estudiante dedica en su casa no tiene que estar acá, pero después se reconoce igual. Sí, por ejemplo, una cuestión, porque también lo hablamos, pero no olvidarme. En esos 240 créditos podría pasar que, por ejemplo, el departamento X decidiera, bueno, en nuestra carrera nosotros vamos a tomar 200 créditos y 40 se le vamos a reconocer al estudiante, por ejemplo, tareas de investigación, tareas de extensión, que el estudiante realiza durante toda su carrera. Eso también se puede hacer, porque además no tenemos que olvidar que todos los planes de estudio, y eso sí lo dice no solo la Asamblea Nacional, sino también lo dice el estatuto de nuestra universidad, nosotros tenemos que hacer, cuando pensamos un plan de estudio, tenemos que pensar la perspectiva de los derechos humanos, la perspectiva de género y diversidad y la perspectiva del medio ambiente. Y cada uno de nuestros planes debe contemplar. Entonces, son muchas cosas para curricularizar. Son muchas cosas que contemplar, pero también existen posibilidades que hagan que, qué sé yo, tal vez, así como nosotros los docentes, la verdad trabajamos mucho, ¿cierto? También a veces los estudiantes realizan recorridos de investigación, empiezan a publicar, trabajan en grupos de investigación, hacen extensión, se escriben, hacen también ascripciones de extensión y de investigación no, ya no existe, pero de extensión, de prácticas sociocomunitarias, etcétera, que bueno, que pueden llegar a ser contempladas como créditos dentro del mismo plan. Un solo ejemplo. Nosotros en sociología tenemos una tesina. La tesina demora un año los estudiantes. La discusión que en torno al plan de estudio que empezamos ahora es, bueno, ¿por qué no reconocer algo como equivalente a una tesina si hay estudiantes que hacen 2 o 3 años en en proyectos, que publican, que escriben, que podría perfectamente considerarse como equivalente? Es muy interesante esto lo que abre, seguramente no se resolverá por sencillo y va a tener muchas tensiones. Yo entiendo que los rectores, al menos de las universidades públicas, van a tratar de que esto sea favorable para el conjunto del sistema y no un arma en contra. La idea nuestra de traerles esto es para que consejeros y consejeras, por cierto, con esto cumplimos lo que dijimos que íbamos a hacer la sesión anterior, nos pareció más económico hacerlo en el marco del consejo para que no tengan que ir 2 veces, de ponernos en el tema de los temas que se están debatiendo hoy. Esto se está debatiendo hoy, este es el gran debate del sistema hoy universitario. La universidad va a tener que meterse en esto, no queda otra, y nosotros, por ser algo que tiene un volumen muy grande, una facultad que tiene un volumen muy grande, tenemos que empezar, más allá de que nuestra universidad todavía no haya iniciado mucho esto. Es muy simple. Si nosotros avanzamos, le permitirá a la universidad hacer esto más fácil. Somos casi el 20% de la universidad. En términos de materia somos un poco más. De carrera somos un poco más. Nada, por eso nos debería empezar, porque estén sensibilizados. No hay que asustarse ni asustar a otros. Como consejeros, ustedes lo que pueden decir es, se está empezando a discutir en la facultad y sabemos de qué se está hablando. Sobre todo ante temores que pueden aparecer, pero un temor bastante lógico, que no es el que plantea Mica, pero anda por ahí, es bueno, hay lecturas posibles de usar esto para decir, che, ustedes son muchos docentes para materias donde no tienen muchos estudiantes, o el estudiante tiene un desarrollo autónomo más que interacción con el estudiante. Entiendo que el sistema público no va a implementar esto para que esas cosas sean las que sucedan. Habrá que ver qué hacen otros con esto. Yo coincido con lo que dice Gladys, y por eso también se dijo, mira, al gobierno actual no le interesa, no tiene política para las universidades. Lo aceptó esto
porque vale la pena decirlo también, al sector privado le interesa mucho. Le interesa por distintos motivos. Uno de ellos es porque esto habilita la circulación entre estudiantes del sector público y privado más fácil. Un estudiante cursa acá una parte de su carrera, lo digo más pronto, se le pone difícil, se lleva esto a una universidad privada, paga y se recibe. Entonces a ellos les interesa. Pero bueno, no es más que hoy un punto de discusión que viene creciendo, porque entre el CODESOC, que fui yo, y el ANFE, en el medio, o sea, en el aprobaron la resolución. Bueno, Nada, que a disposición para cualquier consulta que necesiten. Y lo último que les quiero decir es que ustedes van a escuchar que seguramente otras facultades sí tienen créditos en sus planes de estudio. Esto no tiene nada que ver con lo que tenemos que hacer nosotros. Tienen otra forma, bueno, y son otras lógicas. ¿Sí? buen descanso. Gracias, mañana volveré. Chao, hasta luego. Para aclarar solamente, se acreditó justo cuando iniciaba Gladys el informe, la consejera García Paz, se retiró la consejera recién del Potro, está Adrián, pero que como ya se había acreditado Alejandra, no podía estar. Si no hubiese sido, ahí solo eso. Adrián nos va a acompañar, pero no va a poder votar. La aclaración. Bueno, ahora continuamos con... Bien, trataré de ser relativamente breve en algunas cosas. Quiero empezar hoy saludando desde la Facultad de Humanidades, ahora Facultad de Medicina. Es importante destacar esto, me parece que tiene que ver con algo que es sustantivo para todos y todas y que va a ser parte del debate futuro que tendremos como universidad. Porque la aparición de medicina, a mi criterio, genera dos discusiones que son importantes. La primera de ellas, cómo es el proceso de agrupamiento de campos disciplinares hoy en la universidad y cómo debería ser a futuro. Hay otras carreras de ciencias de la salud, tanto la facultad que está al lado nuestro, ciencias de la salud y trabajo social, como psicología, que pertenecen al campo de la salud, y la aparición de medicina genera una buena discusión acerca de cómo se complementan facultades diferentes. Yo espero que la universidad logre avanzar en eso y que no tengamos que ver competencias o solapamientos de cosas que me parece que no son lo que está en el espíritu de la creación de esta nueva facultad. Y vaya de mi parte, en nombre de toda la facultad, saludo a las estudiantes, graduados, docentes y personal universitario de la nueva facultad. Segundo, importante también, algunas cosas. En la sesión anterior nosotros tuvimos el tratamiento de una situación particular, que es la denegación de una comisión de trabajo. Como lo hace el Consejo Académico, yo les informo que le hemos mandado al docente involucrado ya una carta documento, intimándolo a que se incorpore nuevamente sus funciones. La carta documento no indica nada de que vamos a ir a ningún proceso de ningún tipo, porque la idea que tenemos es que cuando lo vuelva podamos encontrar un camino para que esto no nos vuelva a ocurrir. Creo que eso sí, vuelvo a decirlo, lo señalé en la sesión anterior, lo quiero remarcar de nuevo, tiene que ver con el tipo de unidad académica que vamos construyendo, en la cual tenemos que ser más cuidadosos respecto a situaciones que pueden traernos complicaciones a futuro. Algo bueno también, yo creo que todo lo que conté antes es bueno, institucionalizarnos más, que haya una facultad nueva es bueno. Algo bueno también, contarles que ayer firmamos en Mar Chiquita, con el municipio de Mar Chiquita, la fase 2 de un proyecto muy importante que está desarrollando el Departamento de Ciencias de la Información, que tiene que ver con que el Departamento de Ciencias de la Información ya culminó en la primera etapa del digesto municipal de Mar Chiquita. Esto es importante porque, además de traer recursos vía transferencia para la universidad, recuerden que los recursos vienen primero a la universidad, de la cual recibe una parte importante, hay una previsión de 2 etapas más que va a elevar el monto de recursos aproximadamente a cerca de 30 millones de pesos. Sumado esto, y espero a fin de año que lo podamos ver, tenemos también la idea, conversada ya con otros municipios, de que la experiencia que hemos desarrollado en Mar Chiquita se amplíe por lo menos a 5 municipios más de la costa. Que no es importante únicamente porque trae recursos a la facultad, sino porque muestra la calidad de profesionales que tenemos, la cantidad de cosas que pueden hacer, porque a veces se habla medio
relativamente de algunas carreras, cuando hablamos de ciencia de la información, algunos no saben bien qué ocurre ahí o creen que no tienen impacto en términos territoriales, son los que están llevando adelante estos proyectos y además muestran la manera que nosotros tenemos de pensar la estrategia común entre la universidad pública, el Estado, en un proceso en donde se discute mucho qué es el Estado y qué somos nosotros como universidad pública. Les puedo asegurar que el orgullo que yo sentí personalmente, pero que tenían todos aquellos que ayer estuvimos en Mar Chiquita avanzando en la firma de este convenio respecto a que una facultad como Humanidades haya podido ser parte de esto, cumplimentado los plazos en un año, se firmó exactamente hace un año la primera etapa, y avanzar ya en la segunda y tercera etapa es algo que nos tiene que llenar mucho de orgullo y de algarabía. Y por supuesto sirve también para que nuestros graduados muestren lo valioso que es la universidad pública produciendo cosas que mejoren el impacto de gestión, sobre todo en municipios. Bueno, solo eso, agradecerles, tenemos una sesión relativamente breve. También contarles, tenemos la idea de esto que vieron hoy, avanzar más adelante con un taller con personas de otros lugares que están implementando esto. Gladys no lo dijo, pero esperamos en el transcurso de este año tener al menos 1 o 2 proyectos de carreras nuevos y reformas de plan, por lo menos de 2 carreras muy tradicionales de la facultad. Esperemos que esto nos sirva de insumo y que nos permita hacer un poquito mejor lo que nosotros venimos haciendo, creo todos con bastante buena voluntad, amor y mucha fe, que es construir una universidad pública. Avancemos con la sesión entonces. Bueno, nada más. En la Comisión de Asuntos Académicos 1 tenemos 7 expedientes que cuentan con un único dictamen aprobado por unanimidad. Sí. Bien, ¿tiene acompañamiento la moción? Sí. Pasamos entonces a votar por la afirmativa. Aprobado entonces por unanimidad. Comisión de Asuntos Académicos 2, 5 expedientes, también con un único dictamen aprobado por unanimidad. Misma moción que... ¿Tiene acompañamiento la moción? ¿Sí? Pasamos a votación por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Comisión de Investigación, Extensión y Transferencia Universitaria, 3 expedientes, un único dictamen aprobado por unanimidad. ¿Tiene acompañamiento la moción? Sí. Pasamos a votar por la afirmativa, también aprobado por unanimidad. Comisión de Presupuesto, Gestión y Asuntos Reglamentarios. Había 2 expedientes, uno que permanecía en la comisión, igual han hecho ciertas reformas sobre ese expediente, que lo pueden ver ustedes al día de hoy, pero bueno, obviamente permanece en comisión para ser tratado en la próxima, en la sesión del próximo consejo. Entonces tendríamos solo un expediente. Es el laboratorio de inteligencia artificial que venimos diciendo que va a entrar hace mucho, pero venimos tratando que entre perfecto y prolijo. Claro, exacto. Ahora ya está, subsanado algunas cuestiones y lo trataremos en el próximo pleno. Entonces nos quedaría solo el expediente 3758, un único dictamen, también aprobado por unanimidad. Pasamos a votar por la afirmativa. Bien, aprobado por unanimidad. Y tenemos solamente un expediente, que es un llamado a concurso del Departamento de Lenguas Modernas, donde se eleva la propuesta de llamado a concurso para cubrir un cargo de profesor adjunto regular con dedicación completa en el área de formación docente con funciones docentes en la asignatura Metodología de la Enseñanza, con extensión de funciones en otra asignatura del área y funciones de investigación en un proyecto radicado en la Facultad de Humanidades. ¿Están de acuerdo en tratarlo sobre tabla? ¿Sí? Entonces pasamos a su tratamiento, sería aprobar el llamado. Aprobar el llamado, bien. Entonces, tiene acompañamiento de la moción, sí. Ahora pasamos a votar por la afirmativa. Aprobado entonces también por unanimidad. Terminamos la sesión de hoy, pero tenemos más de 60 expedientes que ya han entrado al consejo, así que la próxima va a ser bastante más extensa que esta. Muchas gracias.